Bien, como les indiqué en el anterior video, ahora voy a explicar específicamente cuáles son los recursos de cohesión que podemos utilizar para evitar las repeticiones y para vincular a las oraciones de un texto y que de esta manera nuestro texto tenga coherencia. Vamos a hablar primero de la sustitución, que es el procedimiento de cohesión que se utiliza para evitar las repeticiones. ¿Cómo podemos evitar repeticiones? Podemos evitar repeticiones a través de, por ejemplo, uno de los recursos que empleamos desde que somos chiquitos, que es la sinonimia o el uso de sinónimos. En este procedimiento se utilizan palabras de similar significado para evitar este tipo de repeticiones. Por ejemplo, si yo tengo Zeus, puedo utilizar una frase equivalente a Zeus, que es el dios de los cielos. Si a mí estoy haciendo un texto descriptivo y tengo que indicar que algo es lindo, puedo utilizar como sinónimo la palabra bella o bello, en este caso porque dije lindo. Bien, entonces la sinonimia es el uso de sinónimos que son palabras de significado equivalente y se utiliza para evitar las repeticiones. El otro recurso de sustitución es la hiperonimia. ¿Sí? Como les expliqué el día lunes en el encuentro de Zoom, los hiperónimos son términos que se utilizan para nombrar un conjunto de elementos. Es como cuando jugamos al tutti frutti y decimos animales y en ese grupo nombramos todos los animales. Entonces el hiperónimo es animales y los hipónimos son todos los animales que yo pongo en el conjunto de los hiperónimos. Por ejemplo, un hiperónimo sería animales. Y un hipónimo o los hipónimos de animales serían gato, perro, león, delfín. Entonces, yo puedo utilizar hipónimos para no repetir la palabra animales o puedo utilizar un hiperónimo para no volver a repetir estos hipónimos. Hay muchos tipos de hiperónimos, por ejemplo, colores. Colores es el hiperónimo y los hipónimos es rojo, rosa, blanco, azul, amarillo. Bien, los otros recursos de sustitución que puedo emplear para evitar las repeticiones de las palabras son, por un lado, la elipsis y por el otro la referencia. La elipsis es un procedimiento de sustitución que consiste en omitir al sujeto para no repetirlo. Es decir, utilizo el sujeto tácito. Por ejemplo, Zeus es el rey del Olimpo. Para yo no volver a repetir Zeus, pero sí vuelvo a indicar otra acción ejercida por él, lo que voy a hacer es poner es el dueño de todos los poderes. Entonces, yo lo que hice fue omitir a Zeus utilizando un sujeto tácito, ¿sí? Siempre recordemos que el sujeto tácito no está presente en la oración, pero sabemos quién es el que ejerció esa acción. Entonces a mí me queda la oración: Zeus es el rey del Olimpo, es el dueño de todos los poderes. Bien, ahora, la otra forma de mantener la sustitución y evitar las repeticiones es mediante la referencia. ¿Qué es la referencia?
es el uso de pronombres. Los pronombres, que pueden ser de 3 tipos, pronombres personales, pronombres posesivos y pronombres demostrativos. Me permiten a mí hacer referencia, es decir, utilizarlos para referirme a un sujeto, a un objeto o algo que no quiera volver a repetir. Por ejemplo, con los pronombres personales, como él, yo, tú, vos, lo que hago es emplearlos para también evitar las repeticiones. Con los demostrativos, lo que hago generalmente es utilizarlo para evitar las repeticiones de objetos más que de los sujetos. Y los pronombres posesivos se utilizan para indicar de quién es ese objeto. Después vamos a hacer una clase bien específica para explicar bien cuáles son los pronombres personales, cuáles son los posesivos y cuáles son los demostrativos. Pero en la ficha teórica que yo les propuse en la actividad de reflexión de esta semana, ustedes pueden encontrarse con todos los ejemplos. Lo que sí tienen que saber es que los pronombres personales hacen referencia a las personas. Los pronombres posesivos hacen referencia a de quién es el objeto o la pertenencia del objeto. Y los demostrativos hacen referencia a la relación que existe entre el emisor, el receptor y el objeto, ¿sí? Por ejemplo, este marcador es mío. Lo que utilizo es el pronombre demostrativo este. Ahora, si yo digo, esa ventana es de la casa de al lado, lo que hago es hablar de la distancia que existe entre esa ventana y la casa. Entonces utilizo el pronombre demostrativo esa. Bien, y por último nos queda hablar sobre la conjunción. Que recordemos que la conjunción es el procedimiento de cohesión que se utiliza para el vínculo entre las oraciones. Siempre recordemos que si no hay una articulación o una relación entre las oraciones de un texto, claramente ese texto no va a tener sentido, ¿sí? Siempre tienen que estar vinculadas. Por eso utilizamos el procedimiento de conjunción, es decir, el uso de conectores. Existen muchos tipos de conectores. Nos vamos a encontrar con conectores temporales, por ejemplo, que lo que me permiten es vincular las oraciones organizando el orden de los sucesos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser temporales? Luego, después, ayer, en ese momento. Todos los que me indican un tiempo, ¿sí? Después me voy a encontrar con conectores como la I, que son aditivos, que son los que indican suma. Por ejemplo, para no repetir la I, empleo la coma, ¿sí? Después me voy a encontrar con conectores de causa, conectores de consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, un conector de causa, les pongo una oración.
tuve que tomarme un taxi para ir al médico porque me quedé mirando una serie. Ese porque me indica la causa de por qué me tuve que tomar el taxi, ¿sí? Uno de consecuencia. Iba corriendo porque llegaba tarde, entonces me caí. El entonces me indica la consecuencia. ¿Ven por qué yo insisto tanto en el uso de los conectores cuando ustedes escriben? Porque si yo no vinculo y no relaciono las oraciones quedan sueltas y el texto pierde el sentido y pierde la coherencia. En el transcurso de las clases voy a hacer una clase explicativa propia de pronombres y de tipos de conectores. Así que espero que esto les sirva para día a día ir mejorando las producciones escritas. Les mando un beso y nos vemos prontito.